catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la diócesis Sonsón Río Negro. Danos la huella de tu caminar para seguirte amando, para crecer, para entregar, para vivir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, versos del 7 al 11. Encomiéndenle al Señor todas sus ansiedades, porque Él siempre cuida de ustedes. Cuidado con los ataques de Satanás, porque Él, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Manténganse firmes cuando los ataque. Confíen en el Señor. No olviden que todos los cristianos pasan por los mismos sufrimientos. Desde que hayan padecido un poco, Dios, ese Dios nuestro tan lleno de bondad, a través de Cristo, les dará a ustedes su gloria eterna. Él mismo los perfeccionará y afirmará, y estarán más fuertes y seguros que nunca. A Él sean toda la gloria y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos nosotros los católicos del mundo recorriendo este camino de la Cuaresma, el ejercicio santo de la Cuaresma. En este tiempo santo somos invitados a la oración, al ayuno y a la limosna. La milenaria historia de la Iglesia es una historia de penitencia, comenzando desde los pecadores públicos hasta nuestros días. En los primeros siglos, los pecados eran confesados delante de la comunidad y los penitentes eran señalados y separados hasta que purgaran y expiaran sus faltas. Se tenía entonces un gran sentido de pertenencia a la Iglesia y había la conciencia de que el pecado de uno afectaba a toda la comunidad y que todos debían conocer el pecado del otro para inducirlo a la penitencia y al arrepentimiento. A veces cuando escuchamos en la historia las confesiones públicas y lo que tenía que ver con los pecadores públicos, la gente de hoy se asusta y a veces nos puede parecer que es extremado. No, lo que se pretendía entre los primeros cristianos era que si alguno llegaba a cometer un pecado, lo expiara públicamente. ¿Para qué? Para que no lo volviera a cometer. Y también para que el pecador experimentara todo el mal que le estaba haciendo a los demás. A veces pensamos que el pecado es solamente un acto individual, que no tiene que ver para nada con los demás. Podríamos decir que una frase del mundo de hoy es esta: peque y deje vivir. Así vamos creando esta conciencia individualista que nos va alejando del compromiso con el hermano. Y todos pensamos que el pecado es solo una ofensa a Dios y olvidamos que el pecado hiere, lastima a toda la comunidad. Los pecados que se consideraban objeto de la penitencia pública eran los de los lapsi. ¿Quiénes eran los lapsi? Los lapsi eran aquellas personas que renegaban de su fe cristiana por miedo a las persecuciones, a los martirios, al desprecio.
Era un pecado supremamente grave en la primitiva comunidad cristiana el que una persona, por miedo a los tormentos de las persecuciones, llegara a alejarse y a renegar del nombre de cristiano. Había en ese entonces los que llamaban los lapsi, es decir, los que caían por primera vez, pero también había los que se llamaban los relapsi, que eran los que caían por segunda vez. Entonces la iglesia era un poco estricta con estas personas, con el fin de que no renegaran de su fe, que se mantuvieran y que no se alejaran de la comunidad. Otro de los pecados públicos eran los homicidas, el homicidio, aquellas personas que mataban a otra persona. No podían por ningún motivo acercarse directamente a la comunidad sin antes haber hecho la penitencia. Y la Cuaresma era precisamente el tiempo y el espacio que tenían los que habían cometido el homicidio para arrepentirse, para hacer penitencia por su pecado. También tenía una gran significación el pecado del adulterio. ¿Por qué? Porque la Iglesia desde el comienzo siempre ha hablado de la unidad, de la fidelidad en el matrimonio. Y aquellos que se apartaban de estos principios de unidad, de indisolubilidad, de fidelidad en el matrimonio, eran también pecadores públicos. Y ellos tenían que hacer penitencia por sus pecados. Era tal la rigidez de estas penitencias que el emperador Teodosio el Grande no fue admitido a la Catedral de Milán hasta que no hizo penitencia por la matanza que había hecho en Tesalónica. No pudo entrar a la catedral, tuvo que hacer penitencia, y cuando hubo hecho esta penitencia, pudo volver a entrar como a la comunión, a la iglesia. De ahí empezó toda esa figura jurídica que se llama la excomunión. La palabra excomunión es ser sacado, ser expulsado de la comunión. Y la comunión es la comunión en la iglesia. A veces nosotros hemos reducido la palabra comunión solo al acto de recibir la hostia, el pan sagrado en la Santa Misa. Y este es un concepto que tiene una acepción muchísimo más amplia y habla de todos los sentimientos de comunión, de fraternidad, de fe, de esperanza y de caridad que nos deben unir a todos los que pertenecemos a la iglesia, al pueblo de Dios. Cuando uno recibe el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Misa, que es lo que llamamos la comunión, es cuando expresamos ante el mundo que tenemos un solo corazón, que tenemos una sola alma, que estamos tratando de que los bienes de la tierra sean para todos nuestros hermanos, que no haya divisiones de ninguna naturaleza, que tengamos un mismo pensar, que tengamos un mismo sentir, que vivamos en la comunión. Este signo que tenemos durante la celebración de la Santa Misa es un signo total, no es algo aislado. Por eso ojalá nunca tuviéramos que comulgar fuera de la misa, aunque la Santa Iglesia tiene lo que llamamos el viático, que es para los enfermos, para aquellos que no pueden asistir a la Eucaristía. Hoy, por ejemplo, hay muchas posibilidades de oír misa y de verla en la televisión, por ejemplo, en las transmisiones radiales. Sin embargo, la Iglesia le recuerda a los católicos que si no hay una motivación grave, si no hay un impedimento, así tengamos la misa en la televisión o por la transmisión radial, nosotros no faltemos por ningún motivo a la celebración
de la Eucaristía, en donde nos encontramos con nuestros hermanos, en donde escuchamos la palabra de Dios, en donde recibimos la Sagrada Eucaristía, en donde no olvidamos por ningún motivo que pertenecemos a la Iglesia. Yo siempre he insistido mucho en esa frase de Bonifacio VIII: fuera de la Iglesia no hay salvación. No en el sentido de que Dios no pueda salvar como quiera y en donde quiera, sino de que el camino normal para alcanzar la salvación está en la comunidad, en la Iglesia. La Iglesia es en Cristo, dice el Concilio Vaticano II, como un sacramento universal de salvación. Y esa Iglesia aparece visible para todos los hombres, para los que no creen inclusive, cuando nosotros nos reunimos el domingo para celebrar la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la presencia real de Cristo. Porque ahí está Él, que es la cabeza. Él está a través de su palabra. Él está bajo los signos del pan y del vino. Pero Cristo también está en sus miembros. O sea que cuando nos reunimos los domingos a celebrar la Eucaristía, es el momento en que aparece para el mundo el Cristo total, el Señor resucitado, el Señor de la historia. Y ese Señor de la historia sigue presentándose ante el mundo a través de nosotros, su pueblo santo, la Iglesia, la comunidad, la asamblea de los que han sido salvados. Durante este tiempo santo de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a la oración. Cuaresma es el tiempo para orar sin intermisión, para no caer en la tentación. Ustedes saben que una de las situaciones más complejas y angustiantes por las que atravesamos los cristianos es la tentación. Todos somos tentados. El Evangelio del primer domingo de Cuaresma es el Evangelio de las tentaciones. Jesús se somete a la tentación. Todo hombre encuentra que es tentado y es llamado por el espíritu del mal a que viva una vida como sin Dios, a resolver los problemas del mundo como si no hubiera sino tejas para abajo, como si no hubiera Dios. Es la eterna tentación que todos tenemos, de que Dios no se meta en nuestra vida, de que Dios nos deje vivir, de que Dios nos deje hacer lo que nos venga en gana. Que la religión no tiene que ver nada con la política. Ustedes saben que lo están diciendo. También el relativismo moral, la tiranía de este relativismo, de que nos habla tanto el Papa Benedicto XVI. Hoy cada uno de nosotros quiere ser Dios para sí mismo. Hoy queremos que no haya nada externo que nos coaccione, que nos limite. Y al primero que tenemos que quitar es a Dios. ¿Cuál de nosotros no ha soñado que su vida no sea sino apariencia, espectáculo? Vivimos en la época del show, de las presentaciones, y queremos vivir una vida efímera, pasajera, sin consistencia. No queremos a veces sino aplausos, que nos digan cosas bonitas sobre nuestra figura, sobre la capacidad intelectual que tenemos, que nos describan como personas maravillosas. Somos llamados como a exagerar la autoestima. Recuerden que el demonio le dijo al Señor, es que tírate de aquí desde el pináculo del templo. Imagínate los ángeles viniendo en tu ayuda, las cámaras de televisión listas para informarle al mundo que se tiró del pináculo del templo. Es el querer vivir un mundo solo de fantasías, de apariencias. ¿A quién no le gusta esto?
¿Quién no ha sentido esa tentación? Y por último, aparece aquello del poder. Todos estamos como que listos para vendernos. Es que si te arrodillas, le decía el demonio al Señor, todo esto te lo voy a regalar, todo te lo voy a dar. La tentación de vender nuestra fe, nuestros principios, nuestras convicciones, el de querer estar como a la moda y con las últimas ideas. Necesitamos entonces pedirle al Señor que no nos deje caer en la tentación. La iglesia es una comunidad orante que recibe la fuerza de lo alto, que es el Espíritu de Dios. La iglesia ora para que su fe no desfallezca y pueda resistir las pruebas del maligno, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Era precisamente lo que leíamos al comienzo de la catequesis, en la carta de San Pedro, en el capítulo 5, verso 9. Es mediante la oración como el Espíritu se vuelve pronto para toda obra buena, y como se vence el mal a fuerza del bien. Es en la oración en donde tenemos la certeza de que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Es en la oración en donde se tiene la seguridad de que Jesús es el tesoro y la comunión con Él la piedra preciosa. Esta última frase que yo les acabo de leer es de su santidad Benedicto XVI, en el libro Jesús de Nazaret, en la página 89. Vamos a pedirle entonces al Señor que por medio de la oración nos ayude a entrar en el mundo del amor. La verdadera moral del cristianismo es el amor, y esto obviamente se opone al egoísmo. Es un salir de uno mismo, pero es precisamente de este modo como el hombre se encuentra consigo mismo. Solo por la vía del amor, cuyas sendas se describen en el Sermón de la Montaña, se descubre la riqueza de la vida, la grandiosidad de la vocación del hombre. El hombre está llamado por Dios al amor, porque es que Dios es amor. Vamos pues durante un momento a reflexionar con mucho espíritu de fe y casi como en una actitud de oración para que el Espíritu Santo venga en ayuda de nuestra debilidad. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad,
Aquí nos tienes, háblanos, Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Otro de los temas que nos debe ocupar ahora en este tiempo santo de la Cuaresma es el ayuno. Y los cristianos católicos estamos en mora de volver a valorar en toda su profundidad lo que es el ayuno y lo que él puede significar para un creyente en su camino de fe, en su camino de negación, en su camino de maduración para una fe más auténtica, para una fe que tenga en cuenta el compromiso que debe asumir en el mundo de hoy. Nosotros no vivimos al margen del mundo, nosotros vivimos en el mundo. El Señor oró por nosotros en la última cena y le dijo al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Nos toca vivir en el mundo. Ese es nuestro hábitat, como dicen hoy. ¿Qué necesitamos entonces? Vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Y ahí está precisamente la diferencia. Nosotros somos como la levadura. Ella es la que le da forma a la masa y la hace crecer. Sin embargo, no podemos olvidar lo que nos toca hacer. En cuanto al ayuno, podemos decir que es cierto que en el mundo de hoy puede tener muchas motivaciones, dadas las circunstancias de pobreza o los deseos de adquirir una apariencia física que permitan competir en el mundo de la vanidad y de la sociedad de consumo. Vivimos en un mundo que es de vanidad, eso sí no se puede negar. Vivimos en el mundo en que todos somos compitiendo, en el que todos somos a veces casi que exagerando. A veces se nos va la mano en las cosas. A veces por ganarnos una persona somos capaces de bajar el cielo y ponerlo a sus pies. Y a veces nos necesita de pronto alguna persona a la que no queremos y no tenemos disposición. No somos capaces de nada. El mundo se aterra de que uno le diga de que no se coma tal cosa. Y si no, es que uno no es bobo. Sin embargo, ¿cuántas personas aguantan hambre? Por tener una apariencia física, por poderse mostrar ante el mundo. Uno ve a veces todas estas mujeres tan bonitas que muestran en las revistas, pero si uno se pone a preguntar, a investigar, eso hay una vida casi de negaciones y de sacrificios, de no comer, de privarse de todo, solo porque haya una fotografía con la que se pueda promocionar ropa interior, con la que se pueda promocionar determinados zapatos, determinadas prendas de vestir. Para el cristiano el ayuno tiene un significado profundamente religioso, y aquí está la diferencia. El Santo Padre pide a los católicos que, haciendo más pobre su mesa, aprendan a superar el egoísmo y vivan en la lógica del don y del amor. Soporten la privación de alguna cosa y no solo de lo superfluo. Aprendan a apartar la mirada de su propio yo para descubrir a alguien a su lado y reconocer a Dios en los rostros de tantos de sus hermanos. El sentido del ayuno cristiano es que nos privemos, que nuestra mesa aparezca más pobre, pero para el otro, para el hermano, para el que no tiene. Ese es el sentido. No es solamente cambiar un alimento que comemos habitualmente por otro mejor, sino privarnos.
de Él, para que otro pueda experimentar alegría, felicidad, porque tiene pan a su mesa. El cristiano se priva de todas las cosas, es por amor a Dios y para servir a los hermanos. Ese es el sentido. Bonhoeffer, ese famoso pastor luterano que fue asesinado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, decía esa frase que todos la sabemos: el cristiano es el hombre para los demás. La razón que nos inclina a privarnos de un alimento, de una comida, no es por la comida misma, en sí misma, sino por el hermano que está a nuestro lado, por el prójimo. Recuerden lo que nos dice Isaías: parte tu pan con el hambriento, da tus vestidos al desnudo. El ayuno abre principalmente a la acción de Dios y a las necesidades de los hombres, y hace que el amor a Dios sea también amor al prójimo. Es precisamente para abrirnos a Dios y para abrirnos al hermano, por lo que nos privamos de muchas cosas que inclusive las necesitamos, pero que no son absolutamente necesarias para vivir, sino que nosotros podemos arriesgarlas por amor a Dios y por amor al hermano. El ayuno realizado en el tiempo santo de la Cuaresma hace que el cristiano se oponga a las ilusiones de falsas filosofías y a reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino ante todo de la palabra de Dios. Ustedes saben que esta frase la tomó Jesucristo del libro del Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre. Y es necesario que nosotros volvamos a tener fe en esto. El hombre necesita el pan material, claro está, pero el hombre también necesita alimentar su espíritu. Dicen que una de las frases que más utilizó Hitler en el nazismo para convencer a los alemanes de que tenían que creer en él y que tenían que seguirlo, y que todos sabemos que después cometió esas atrocidades, especialmente con los judíos cuando mató 7 millones, era que decía: el pueblo alemán necesita no solo quienes le alimenten el estómago, sino quienes le alimenten el alma, el espíritu. Y él les metió en la cabeza que Alemania era distinta. No vamos a emplear pues estos métodos ni riesgos. No se trata de eso. No se trata como de enajenar a la gente, sino de abrirla a la libertad y al amor de Dios. Tenemos que volver a entusiasmar nuestras personas por la palabra de Dios, por el sentido de querer ser más hermanos, de vivir una vida en mayor comunión, de ayudarnos los unos a los otros. Y nosotros en el Evangelio encontramos un mensaje de vida maravilloso. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros pobres no necesitan solo el pan material, necesitan la palabra de Dios. Nuestros hermanos no necesitan solamente cosas, sino que necesitan una palabra de esperanza, para que ellos como que resuciten a la vida. Eso es lo importante de lo que hacemos nosotros como misioneros, como discípulos de Jesucristo. Nosotros estamos en la escuela de Jesús para aprender a llevar a los demás el mensaje de la vida, el mensaje de la salvación. El ayuno realizado en el tiempo de la Cuaresma, como ya lo dije, es una oportunidad para alejarnos de las falsas filosofías del mundo de hoy. A veces queremos acabar con el hambre en el mundo, transformando las piedras en pan, pero lo que se ha conseguido es dar piedras en vez de pan. Esto es del Papa Benedicto XVI. Se ha querido poner en juego la primacía de Dios, óiganlo,
Queremos quitar a Dios y poner a los hombres, a los gobernantes, a la gente elegante, a la gente importante, y olvidamos al hombre. Necesitamos reconocer a Dios como una realidad, sin la cual ninguna cosa puede ser buena. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1430 a 1432, se nos explica que la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar al ayuno y a las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, a lo que llamamos la penitencia interior. Ese término es del Catecismo de la Iglesia. Sin ella, las mortificaciones y el ayuno permanecen estériles y engañosos. Se nos exige una reorientación radical de la vida, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza y arrepentimiento del corazón. Dios es quien nos da fuerzas para empezar de nuevo, no lo olviden. Que es que he llevado una vida de pecado, una vida arrastrada, una vida sin sentido. No dude de que Dios puede hacer el milagro de comenzar. Esta conversión del corazón es una oportunidad de descubrir el amor de Dios y nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado al verse separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que traspasaron nuestros pecados. Es lo de mirar la cruz. Miremos al crucificado y Él nos salva, y Él nos perdona, y Él nos hace hombres nuevos. Muchas gracias. Catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la diócesis Sonsón Río Negro. Danos la huella de tu caminar para seguirte amando.